Bolivia, debes llenar el formulario 250, al que puedes acceder escaneando el código QR, que se encuentra distribuidos en sectores estratégicos para los pasajeros. Conéctate a la red Wi-Fi Aduana Bolivia, de acceso libre para cualquiera. Al finalizar, el sistema generará un código QR, el cual debe presentar ante la autoridad aduanera. Si tiene alguna duda o consulta, acude al personal con sus propios recursos hasta la oficina del instituto que se les indique para que ahí tramiten su visa humanitaria. Ahora les darán un documento que incluye un código QR que lleva nombre, nacionalidad y fecha con vigencia de un mes. Una medida de rastreo. ENCE ha implantado lectores de códigos QR en los tornos de las estaciones de Cercanías Madrid para agilizar la validación del combinado Cercanías. Este combinado está incluido en los billetes de AVE y larga distancia. Así el viajero puede validar el billete directamente en los tornos, o bien impreso o en cualquier dispositivo móvil. También permitirá a corto plazo la lectura de los títulos de media distancia. Cercanías Madrid ya ha instalado estos lectores de códigos en los controles de acceso de 67 de sus 95 estaciones. Este sistema ya está en funcionamiento en Cercanías Málaga. ¿Para qué sirven esos códigos QR que comenzaron a colocarse desde hoy en el Metro de la Ciudad de México? Le he pedido y le agradezco la disposición a explicarnos más a Rodrigo Díaz. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre eterno, Padre amado. Te pedimos que nos resguardes y nos protejas de todo mal y peligro, de toda acechanza puesta en nuestra contra, de toda tentación y trampa que busque llevarnos a la perdición. Protégenos siempre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, este es un video que estaba pendiente. Muchos tienen dudas sobre qué hacer, si salir de la ciudad o no salir de la ciudad, etc. Como les había prometido, vamos a hablar un poco de este tema, sobre todo de ese asunto que es predicado mucho por los adventistas de salir de la ciudad al campo. Y vamos a tratar de ir mucho más a fondo de la manera como ellos lo predican. Vamos a entender un poco más de este mensaje y sobre todo vamos a, en este video, a tratar de responderle a todos, porque cada persona tiene una situación singular y específica, y afortunadamente la palabra de Dios es perfecta para darle respuesta a cada persona en cada situación en la que se encuentre. Así que claro, nosotros estamos viendo los eventos finales, los estamos entendiendo y sabemos que se acercan tiempos difíciles, sobre todo a las ciudades. Y el mensaje de salir de la ciudad ha sido predicado con mayor fuerza por la religión adventista. Sin embargo, muchos que han salido de la ciudad al campo, tal vez desde hace mucho tiempo, se han desilusionado, porque tal vez salieron mucho antes de lo necesario. Como sabemos, este mensaje se viene predicando desde los años 1920. Hoy estamos en el año 2024. Imaginémonos a personas que salieron de las ciudades desde hace tanto tiempo. Muchos pensaron que la segunda venida de Jesús era inminente aún en el año 1920. Pero por supuesto, son errores que se cometen por un claro desconocimiento de las Escrituras. Muchos ateos culpan a Dios por los errores que cometen los cristianos cuando se apresuran y piensan que Jesús ya viene. Y resulta que no, Jesús todavía demora. Y ustedes han podido ver que el mensaje que yo les he predicado ha sido un mensaje mesurado, tranquilo, calmado, sin pánicos, sin ningún tipo de apresuramientos. Y sobre todo, nosotros estamos queriendo que Jesús venga pronto, claro que sí, pero no vamos a adelantar su venida antes de lo normal. Sabemos que Jesús dijo que los días serían acortados, pero nosotros tenemos las señales para saber cuándo se acortarán los días.
Así que por lo pronto, nosotros no estamos diciendo que Jesús viene mañana o este año. Hermanos, sin embargo, muchos ateos culpan a Dios por las decisiones que han tomado los cristianos apresurándose a pensar que la venida de Jesús era inminente. Algunos se han ido de la ciudad al campo a vivir en grupos, en comunidades, y luego Jesús no ha venido. Sin embargo, son errores que comete el ser humano y lo hace por no conocer la palabra de Dios. Entonces, el tema de salir de la ciudad al campo tiene muchas aristas. No es un tema sencillo de explicar, sobre todo porque cada persona tiene una situación particular. Pero en este video vamos a ponerlo todo en un contexto, donde vamos a entender por qué este mensaje ha sido predicado y por qué en parte tiene mucha razón, en otras partes parece muy apresurado. Empecemos entendiendo entonces que el llamado al pueblo de Dios es a salir de Babilonia. El primero que recibe ese llamado es Abraham. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Entonces vemos que Abraham vivía en Babilonia. La tierra de Harán era la tierra de Ur de los Caldeos. Ahí era donde habitaba Abraham. Es una región que hoy corresponde al país de Irak. Entonces Abraham escuchó el llamado a salir de Babilonia y lo escuchó directamente de Dios, y se debía precisamente a que Babilonia era una nación idolátrica en donde las personas estaban totalmente alejadas de la verdadera deidad y convertían al Creador en una estatua. Y claro, no podían entonces recibir el verdadero evangelio. Babilonia también era una nación politeísta, algo también muy alejado de lo que nos muestra la palabra o la Torá. El politeísmo era rampante en Babilonia. Y por eso uno puede también entender un paralelismo que existe entre la Babilonia en la que habitaba Abraham y la Babilonia en la que habita hoy el pueblo de Dios, sobre todo refiriéndonos a un falso sistema religioso pseudo-cristiano que tiene apariencia de cristianismo, pero que tiene los mismos pecados de Babilonia. Es decir, hay idolatría, hay adoración a estatuas e imágenes, inclusive hay politeísmo, cuando se adora a dioses trinitarios o tres dioses en uno. En fin, es una religión totalmente pagana que ha sido convertida en cristiana astutamente. Y muchas personas son engañadas por esta religión. La palabra de Dios la llama Babilonia, porque es una religión que engaña a los moradores de la tierra para inducirlos a la idolatría. El pueblo de Dios también recibe el mismo llamado de Abraham. Sal de tu tierra y de tu parentela, sal de tu religión. Inclusive, si tú vas a la iglesia con tu familia, sal de ahí. ¿Ok? El llamado inicial es a salir espiritualmente de Babilonia. Y así también le ocurrió a Abraham. Inclusive Abraham, antes de que saliera físicamente de Babilonia, de Ur de los Caldeos, Abraham empezó a hacerse estas preguntas. ¿Cómo podía Dios ser una estatua que no tiene ojos, ni ve, ni escucha, ni oye, ni habla? Y Abraham razonaba, esto no tiene lógica. Una estatua es Dios, me voy a arrodillar ante una estatua.
si esa estatua se cae y se rompe y ya fue, ¿cómo es que esa estatua es Dios? Es apenas lógico, ¿verdad, hermanos? Asimismo, Abraham decía que no podía existir un Dios de la lluvia, un Dios del sol, un Dios para esto, un Dios para aquello. Era obvio que de existir un Dios, este Dios tenía que ser un ser superior a todo. Y nadie podía estar al mismo nivel que Él, de otra manera no sería Dios. Es un razonamiento muy obvio, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo puede ser un ser Dios si tiene otros seres ahí acompañándolo? Entonces no es Dios. Pues es como lógico, ¿verdad, hermanos? Un Dios debe ser único, en su máxima expresión, el Dios verdadero. En este caso, por eso el Padre Celestial es el Dios verdadero. Y tiene un hijo, pero su hijo está sometido a la voluntad de Dios. Por eso no hay politeísmo cuando nosotros aceptamos al Hijo de Dios como Dios, porque el Hijo de Dios está sometido a la voluntad de Dios. Entonces el Padre Eterno viene a ser el único Dios verdadero, y por supuesto su Hijo también es Dios verdadero porque es Hijo del Padre. Ambos conforman una unidad en la cual no hay nadie más que esté al mismo nivel que ellos. No hay diferencia. Jesús no es el Dios de la vida y el Padre Eterno es el Dios del sol o del aire o de lo que sea. No, ambos están en completa unión. El Padre es la palabra y el Hijo es la palabra. Un solo Dios verdadero que está conformado por el Padre y el Hijo. Es evidente que así debe ser. Sin embargo, así no ocurría en Babilonia. La idolatría era rampante, así como hoy tenemos a muchos dioses en el cristianismo, tenemos a una trinidad de dioses, tenemos también a la Virgen María como corredentora y a los santos, en fin, hermanos. Entonces, el llamado al pueblo de Dios es también a salir del falso sistema religioso cristiano que tenemos hoy en día. Leamos en Apocalipsis capítulo 18 versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Hay que salir primero inicialmente de este falso sistema religioso. Luego físicamente, salir de esas iglesias físicamente. Y luego sigue la ciudad, hermanos. Y aquí vamos. Primero salimos espiritualmente de la ciudad. Y ya la ciudad no tiene nada bueno para ofrecernos. Sus sitios de comida venden carne con sangre y no comemos eso. Sus sitios de cine y entretención muestran cosas que nosotros no podemos ver ni queremos ver. Y así vamos saliendo espiritualmente de la ciudad y luego empezamos a salir físicamente. Hermanos, el otro día veía una prédica de uno de estos pastores evangélicos. Hermanos, se demoró 1 hora hablando de un solo versículo. Y este es el modus operandi de estos falsos profetas. Siempre que tú tengas la oportunidad, mira para que veas cómo ellos predican. Y a lo mucho te mostrarán 1 o 2 versículos. Hermanos, es de locos. ¿Y quién puede aprender algo a través de 1 o 2 versículos? Miremos por qué los cristianos están tan perdidos en este falso sistema religioso pseudo cristiano. Entonces, el llamado para nosotros es también a salir de Babilonia, y si no lo hacemos, nos hacemos partícipes de sus pecados y, como es apenas obvio, también del castigo que va a recibir Babilonia por cometer esos pecados. Entonces, Babilonia en primera instancia es un falso sistema religioso idolátrico que tiene apariencia de cristianismo, pero que niega el poder del evangelio. En este caso, vemos cómo las iglesias evangélicas reposan en un falso día de reposo que es en el domingo, cosa que no aparece en la Biblia por ningún lado, hermanos. ¿Y por qué? Porque adoran al sol. Eso es lo que hacen, porque el domingo es el día del sol.
nombre que luego fue cambiado a Día del Señor descaradamente por los paganos, y con todo y eso la iglesia cristiana lo tomó para sí, sabiendo que era el día del sol, y lo dejaron como Día del Señor. Impresionante, hermanos. Entonces, la segunda instancia en que Babilonia actúa es a través de la ciudad. La ciudad como este sistema o conglomerado populoso donde la religión, la economía y la política se concentran y se mimetizan todos en una simbiosis. Es decir, que la iglesia gana dinero en la ciudad, la iglesia participa de la política. Es un falso sistema que está unido a la ciudad, a tal punto que no queda sino salir de ese sistema, porque es un sistema torcido. Nuestro Padre Eterno jamás llamó a la iglesia a unificarse con la política o con la economía mundana. Y la iglesia debe recibir sus diezmos y hasta ahí. La iglesia no tiene por qué recibir contratos del Estado o negocios del Estado a través de fundaciones, etc. Pero este sistema babilónico es un sistema torcido. No hay manera de repararlo ni de enderezarlo, porque ya la profecía está clara que Babilonia ha caído. Es decir, hermanos, que no tiene solución. Babilonia no tiene solución y va directo al colapso. Quiere decir que las ciudades también van a colapsar. El sistema en el cual están construidas las ciudades va a colapsar, hermanos. ¿Qué quiere decir? Que va a dejar de funcionar el acueducto, el sistema eléctrico, el alcantarillado, la economía, los sitios donde se vende alimento, el sistema de seguridad de las ciudades. Todo eso va a colapsar, porque Babilonia es la ciudad y la ciudad ha caído. Babilonia está maldita. ¿Y por qué, hermanos? Porque es un sistema que Dios no creó. De hecho, fue Caín el que fundó a Babilonia. Él fue quien fundó la primera ciudad y también se convirtió en el primer alcalde. Leamos en Génesis capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y ahí está, Caín es el fundador de la primera falsa religión masónica y luego fundador de la primera ciudad. Caín funda una ciudad y le llama como Enoc. ¿Y qué significa Enoc? Significa iniciado. Es decir que Caín también funda un falso sistema religioso masónico que estaba intencionado para aglutinar a las personas en torno a esta ciudad que había creado Caín. Enoc, el iniciado en una falsa religión que estaba diseñada para engañar a los moradores de esta ciudad, que tenía apariencia de ser la religión correcta, pero que luego era una religión masónica. Enoc, el iniciado, el que es un esclavo útil sin darse cuenta y que luego nadie puede desprogramarlo, porque ese es el otro problema de estos esclavos útiles de la falsa religión. No hay manera de que tú lo saques de su error y les dices que el domingo no aparece en la Biblia como día de reposo y no hay forma de que lo entiendan, hermanos. ¡Plop! Están programados porque fueron iniciados en una falsa religión. Asimismo, entonces, Abraham vivía en Ur de los Caldeos. La palabra Ur significa luz, una falsa luz, ¿verdad? Una luz que llevaba a las personas a sentirse iluminados, como los masones, ¿verdad? Pero resulta que era una luz falsa. Y me recuerda a París, que se hace llamar la ciudad luz. Ahí, en París, donde fueron muertos los 2 testigos del Apocalipsis, es en donde está la ciudad luz, Ur de los Caldeos. Ahí mismo donde es Sodoma y Gomorra, y donde también es Jerusalén. En Ur,
en la ciudad luz, al punto de que en esa misma ciudad Jesucristo fue colgado en un madero en el cuerpo de su iglesia. Hermanos, leamos en Apocalipsis capítulo 11, versículo 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue colgado en un madero. Es la gran ciudad, Ur de los caldeos, la ciudad luz, que también es Sodoma. En un sentido estricto, nosotros sabemos que es París, porque fue durante la Revolución Francesa que se quemaron todas las Biblias y se prohibió de un tajo que se predicara la palabra de Dios, y se declaró que Dios no existía y que el único Dios que existía era el Dios de la razón. Eso fue lo que pasó en la Revolución Francesa. Por eso es que ahí en París Jesús fue colgado nuevamente en un madero, porque los hombres de nuevo rechazaron a Jesús, igual como lo hicieron en Jerusalén. La historia se repite, hermanos. Entonces, la gran ciudad, ahora también en un sentido más amplio, ya no es solo París, la ciudad luz, sino que son todas las grandes ciudades. Babilonia ahora se extiende a todo conglomerado populoso, en donde se agrupan las personas, y por eso nosotros, muy curiosamente, escuchamos al presidente Petro de Colombia hablar de la sequía, de la crisis de agua que está ocurriendo en las grandes ciudades. Para que la gente disminuya en lo que se pueda el consumo de agua potable en estas grandes ciudades. ¿Por qué, hermanos? Porque Babilonia empieza a colapsar, y es algo que tenemos que metérnoslo en la cabeza. Y es supremamente difícil, porque tú sales a la calle y Babilonia sigue como si nada. Parece que no pasará nada y sus habitantes siguen igual de despalomados. Siguen muertos de la risa, comiendo y bebiendo. Pero nosotros vemos que la profecía nos dice que Babilonia colapsa, y las noticias de la vida real nos lo muestran. Algo que nunca antes uno se lo hubiera imaginado. ¿Una ciudad se va a quedar sin agua? ¿Cómo puede ser eso? Y si a toda hora los ríos están fluyendo hacia los mares y a toda hora está lloviendo, ¿qué pasa? Sin embargo, nosotros sabemos que esto es una realidad, y los reyes de la tierra lo saben, aunque ellos han decidido tomar esto desde otro punto de vista, no desde el punto de vista de la Biblia, sino desde el punto de vista del falso sistema religioso pseudo-cristiano. Muy lamentable. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que sí va a ocurrir, que algunas ciudades se van a quedar sin agua, porque la idolatría y la rebeldía en contra de la palabra de Dios de Babilonia la lleva a que se empiece a secar. Entonces, hermanos, la gran ciudad se va secando, porque han rechazado los ríos de agua viva. Hermanos, Jerusalén, por ejemplo, era también una gran ciudad populosa, en donde había seguridad y paz, y además era el orgullo del pueblo judío. Sin embargo, lo que verdaderamente ocurría en Jerusalén era que había violencia, idolatría, había pecado. Y el pecado de Jerusalén había llegado hasta el cielo. Y por eso es que Jerusalén también se había convertido en Babilonia. La religión de la Torá había sido usurpada por una masonería eclesiástica y talmúdica que había convertido la Torá en un negocio donde las ceremonias religiosas se usaban para obtener poder político y económico sobre toda esa población. Es algo que ocurre hoy en día. Entonces a ti un sacerdote te dice que a menos que vengas a mi iglesia y hagas el rito que yo digo, tú estás perdido eternamente. Es un poder
demasiado increíble para dárselo a un ser humano, hermanos. Y lo curioso del caso es que el mensaje de Cusatón es totalmente contrario. Si tú has puesto atención a mis videos, yo no te exijo de ninguna manera que tú hagas un rito o ceremonia y que yo tenga que ponerte la mano en la frente o encima de la cabeza, o que yo tengo que bautizarte en cierto lugar. No, estás totalmente libre en tu casa a miles de kilómetros de distancia, y lo único que debes hacer es arrepentirte. Qué libertad tan grande, ¿verdad, hermanos? Pero sin embargo, esto no puede ocurrir en el sistema populoso de Babilonia, porque las personas deben ser aglomeradas en torno a la ciudad, y es en la ciudad donde se concentran estas ceremonias idolátricas falsas. Y es ahí donde te dicen que tienes que venir a la iglesia. Tienes que venir, de lo contrario se va a ir todo a la porra. Y de hecho es lo que viene, hermanos. Precisamente eso es lo que viene, porque Babilonia siempre ha sido así. A menos que asistas a mi iglesia y hagas tal o cual ceremonia, entonces no solo te vas a perder tú, sino que nos estás causando un daño también a todos nosotros. Porque a menos que todos estemos salvos, nadie estará salvo. Plop. Eso es Babilonia, hermanos. Entonces, por eso es que estos líderes religiosos giran en torno a la ciudad como este conglomerado que da riqueza y poder. Pero ese poder no es realmente ni económico ni político. El poder es realmente religioso. Y ahí es donde ha estado por mucho tiempo el poder de Babilonia, que ella se ha pasado muy calladita, como si ella no tuviera el poder, y el sistema le hace creer a las personas que quienes tienen el poder son los gobernantes o los reyes, y también los grandes comerciantes de la tierra. Miremos todo lo que pasa con el señor Bill Gates. Él parece ser un señor muy poderoso, pero ya sabemos a qué orden pertenece. Pertenece a la orden del Santo Sepulcro de Jerusalén y bla bla bla. Quien verdaderamente está detrás del conglomerado es la iglesia babilónica, y ella es la que mantiene a los ciudadanos aglutinados en torno a la ciudad. Entonces, es lo que hemos visto, por ejemplo, en la Edad Media con la Iglesia Católica gobernando sobre los reyes de la tierra. Los reyes de la tierra son títeres, dominados por la Iglesia Católica. Esto está aún ocurriendo hoy en día, pero todo se había ido como al oculto. Todo estaba tras bambalinas. Sin embargo, a medida que el sistema colapsa, de nuevo vamos a volver a ver cómo Babilonia se muestra como verdaderamente es, en donde el poder religioso es quien tiene realmente el poder. Pero nosotros vamos aún más lejos de cómo y cuándo salir de Babilonia. Leamos en Mateo capítulo 24, versículo 16 al 21. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, ahora Jesús nos da más información, ¿verdad, hermanos? Y el mensaje ahora es más preciso. Nosotros queremos salir de Babilonia, pero Jesús nos da una señal. Porque ahora vemos que Jerusalén también era Babilonia.
a pesar de que era la supuesta ciudad de paz, y Plop no, era una ciudad de violencia. Entonces había que salir también de Jerusalén, porque era una ciudad corrupta. Pero ahora los discípulos tenían una señal, y la señal era que cuando vieran en el lugar santo la abominación desoladora, entonces dice Jesús: el que esté en Judea huya a los montes y no vuelvas ni siquiera a buscar ropa. Es una señal muy clara, ¿verdad, hermanos? Aquí no hay vuelta de hoja. El asunto es muy claro. Tú ves a esta abominación desoladora y de inmediato tienes que salir de Jerusalén. Porque si te quedas en Jerusalén, está claro que vas a recibir sus plagas. Es decir, te va a caer la desgracia. Por supuesto que tú no quieres eso, ¿verdad? Sobre todo cuando Jesús te dice que la desgracia es una tribulación tan grande que nunca antes había ocurrido en Jerusalén. Y eso que Jerusalén ya había sufrido el embate de una guerra en donde el rey de Babilonia se había tomado a Jerusalén, pero se la tomó en 3 fases. Pero ahora esta abominación desoladora se la iba a tomar en 2 fases. Y la primera era muy suave, casi que no era nada, pero la segunda era una tragedia indescriptible que nunca antes había ocurrido en Jerusalén, hermanos, porque inclusive en la toma de Jerusalén por parte de Babilonia en los tiempos de Ezequiel y de Jeremías, a muchos se les perdonó la vida, inclusive al rey Ezequías se le perdonó la vida. Entonces el mensaje es claro y contundente: había que salir de Jerusalén apenas se viera la abominación desoladora. Ya estaba profetizado por el profeta Daniel. Uno pensaría entonces que los apóstoles ya estaban un poco en pánico, nerviosos, haciendo maleta, listos para huir. Y ojo, Jesús, por favor, dinos cuándo viene esa abominación desoladora para nosotros irnos. Y ojo, pendientes todos. Y es lo que uno puede imaginarse, ¿verdad, hermanos? Que los apóstoles estaban listos para huir de Jerusalén. Sobre todo cuando el mismo Jesús había llorado por la ciudad y le había dado una sentencia muy terrible. Leamos en Mateo capítulo 23, versículo 37 al 38. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Imagínate eso, una ciudad populosa de repente desierta. Imagínate a tu ciudad desierta. Uno casi que tiene como un shock mental. Pareciera imposible. Una ciudad tan populosa, desierta, convertida en cueva de chacales. ¿Cómo es que Jerusalén terminaría recibiendo el mismísimo castigo que la ciudad de Babilonia? Leamos en Jeremías capítulo 51, versículo 13. Y será Babilonia montones de ruinas, morada de chacales, espanto y burla, sin morador. Es lo que viene entonces también para las ciudades. Pero de nuevo, los apóstoles no estaban afanados ni nerviosos. Sin embargo, ellos más que nadie debían saber muy claramente lo que estaba por venir. Aunque alguien también pueda decir que ellos no entendieron lo que Jesús les quiso decir, no lo creo. Porque recordemos que los apóstoles fueron instruidos en todas las palabras que Jesús les dijo para que las entendieran. Pero nosotros vemos otra clave, hermanos, en todo este asunto de salir de Babilonia. Leamos en Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Miremos que aquí como que el mensaje tiene un cambio, un giro inesperado.
porque los apóstoles estaban haciendo maletas, pero ahora Jesús les dice: quédense en Jerusalén hasta que reciban el Espíritu Santo de Jesús. Y uno se pregunta, hermanos, ¿será que esto se repite en el final de los tiempos? Porque nosotros ya sabemos que el Espíritu Santo de Jesús es para los que guardan los mandamientos de Dios y para los que hacen la voluntad del Padre. Por supuesto, entonces, que seguramente eso se va a repetir en estos tiempos finales. Y es otra clave, una clave para entender la salida final del pueblo santo de Dios de las ciudades. Entonces, volvamos al contexto del mensaje de salir de la ciudad. El mensaje entonces tiene dos partes. La primera parte es un mensaje de vivir en el campo para, de alguna manera, permitir que la palabra de Dios pueda ser más fácilmente asimilada por la familia, para que la familia no esté en tanto contacto con el pecado citadino. La segunda parte es que ya tenemos las señales y sabemos cuándo es el momento de huir de Babilonia. Y si no lo hacemos, recibiremos sus plagas. ¿Ok? Es una parte que ya está clara, esa segunda parte. Jesús ya ha explicado cuál es la señal. Nosotros sabemos que la abominación desoladora es el Papa de Roma y que cuando Él quiere sentarse en el lugar que no le corresponde es cuando quiere imponer sus decretos religiosos en la ciudad, porque ahí es donde está el poder de Babilonia. Y ahí nosotros ya sabemos que debemos salir de Babilonia. Otro punto importante es que Jesús nos dice: permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con el Espíritu Santo de Jesús. Son dos señales muy claras. Después de que estas cosas ocurran, es evidente que hay que huir de Babilonia, de la ciudad, hermanos. Y nosotros en el 2020 vimos el primer decreto religioso del Papa Francisco, que es el Anticristo, cuando mandó a imponer el bautismo negro en toda la población. Y a hoy 75% de las personas tienen el 666. Y sin embargo, muchas personas salieron de la ciudad. Y curiosamente, quienes salieron de la ciudad no eran verdaderos cristianos, sino que eran personas del falso sistema religioso, pero que sabían que algo no estaba bien. Y esas personas huyeron de la ciudad al campo. Nosotros sabíamos que esta no era la crisis final, sino que era el inicio, pero no la crisis final. Y por eso sabíamos que todavía no estábamos ante la abominación desoladora en su máxima expresión. Y nosotros sabemos que es en el decreto final, cuando se imponga la marca de la bestia, que es cuando la abominación desoladora estará rodeando totalmente a la ciudad. Entonces, esta segunda manera de salir de la ciudad la tenemos clara. Pero ahora vamos a la primera manera, en donde no ha pasado nada y se nos predica que debemos vivir en el campo. ¿Por qué se nos dice eso? Que vivamos en el campo. Aquí el mensaje que tiene que ver con la abominación desoladora o con la unción del Espíritu Santo de Jesús no tiene nada que ver. Cuando se nos dice que debemos vivir en el campo, se nos dice solamente para tratar de estar un poco más separado del pecado de las ciudades y sobre todo para tratar de aprender a cultivar nuestros propios alimentos, para tratar de enseñarle una mejor forma de vida a los hijos. Y bueno, hay todo un mensaje alrededor de eso, porque se supone que en el campo las personas pueden asimilar de una mejor manera la palabra de Dios. Y este primer mensaje de vivir en el campo está basado en esa experiencia de Lot y de Abraham. Porque cuando vemos el caso de Abraham, él sale de Ur de los Caldeos para ir a vivir en el campo. Pero Lot,
que también salió de Babilonia, luego se fue a vivir a la ciudad. Y entonces como que se hace un paralelo entre la vida de Abraham en el campo y la vida de Lot en la ciudad. Y es por eso que entonces se predica que el pueblo de Dios no debería vivir en la ciudad, porque se puede ver lo que le ocurrió a Lot. Mitad de su familia se perdió en la ciudad de Sodoma. Sus 2 hijas casadas, junto con sus nietos seguramente, sus yernos y la esposa de Lot, todos ellos murieron, se perdieron en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Es decir, que se cumplió, que por no salir de Babilonia recibieron sus plagas. Entonces, uno se pregunta, ¿de qué sirve vivir en la comodidad de la ciudad si finalmente terminarás perdiendo la mitad de tu familia, seducida por el pecado? Yo creo que uno hasta como que dice, sí, hay que irse a vivir al campo, porque muchas personas que tienen familiares drogadictos o alcohólicos, como que pudieran entender este mensaje mejor que nadie, porque sus familiares se volvieron viciosos por vivir en la ciudad, precisamente por estar tan cerca del pecado. Y seguramente si hubieran vivido en el campo, entonces esos familiares no hubieran caído en la droga y en el alcoholismo. Entonces el mensaje de vivir en el campo puede enganchar, porque de alguna manera tiene una lógica. Porque en las ciudades es donde menos se respeta la ley de Dios, y por supuesto que al estar en contacto con las personas de la ciudad y ver cómo ellos no respetan la ley de Dios y parece que no les pasara nada, entonces son los jóvenes o niños los primeros en decir, esto que tú me predicas es una locura, porque mira, todo sigue igual y no pasa nada. Pero es que ahí está el meollo del asunto, hermanos. Leamos en Ezequiel, capítulo 16, versículo 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y es lo que podemos ver en las ciudades del mundo, en donde hay ociosidad, y las ciudades están llenas de negocios que buscan explotar la ociosidad, la gula, la saciedad de pan, la soberbia, en donde hay competencias, deportes que buscan que una persona salga vencedora y otra salga humillada, o un equipo entero salga vencedor y otro humillado. Es decir, se explotan financieramente estos conceptos: el ocio, la saciedad de pan y la soberbia. Y eso es una combinación mortífera para la persona, porque la lleva a manifestar un espíritu totalmente contrario a Dios, y por eso no puede entender la palabra y no puede abrir su corazón a la espiritualidad que nos enseña nuestro Señor Jesús. Es que en las ciudades hasta el pobre lo tiene todo, hermanos. Una persona pobre tiene una nevera, tiene microondas, el gobierno le da alimento, tiene energía, tiene agua. Inclusive hasta no tienen ni que trabajar. La ociosidad realmente es rampante y se combina precisamente con la desobediencia a la ley de Dios. Y ahí es donde viene también la falsa religión babilónica cristiana y explota estos conceptos. Y entonces le dice al cristiano ocioso: ven, siéntate por media hora en mi iglesia, no hagas nada, pásatela bostezando ahí todo el rato, tranquilo, que solo si comes este pan y este jugo estarás salvado. Entonces Babilonia explota también el ocio. Perder el tiempo es entonces la norma en Babilonia, en las ciudades, y luego eso lleva al pecado, porque hay ociosidad y entonces la mente empieza a divagar en lo que es pecaminoso. Es desde ese concepto que uno puede entender por qué alguien pudiera decir que el pueblo de Dios es mejor que viva en el campo.
se puede de alguna manera entender. Y luego cuando tú comparas lo que le ocurrió a Lot, porque Lot cuando vivió en Sodoma, pues inmediatamente quedó sometido al gobierno de los sodomitas. Y no hay manera de que eso no sea así. Cuando tú vives en una ciudad, pues estás sometido a las leyes de esa ciudad. Y Lot quedó sometido al gobierno del bien común de Sodoma. Y pues uno se puede imaginar pues cuál era el bien común de Sodoma. Y era precisamente hombres conociendo a otros hombres. Inclusive llegaron al punto de querer conocer a los ángeles de Dios. Es decir, que querían que los ángeles de Dios fueran inclusivos. Entonces, hermanos, vemos que Lot no tenía ni privacidad, porque ese es otro punto. En el campo tú puedes tener privacidad. En la ciudad, los ojos de los vecinos están ahí, viendo todo lo que tú haces. Es de locos. Los moradores de Sodoma aún querían meterse en la casa de Lot. No respetaban ni siquiera la casa de Lot. Inclusive querían sacar a Lot y a los ángeles de su propia casa. Entonces vemos que no se respetaba ni siquiera el derecho a la congregación, ni la privacidad. Sodoma era la democracia de los impíos. La mayoría era mala. Los jueces de Sodoma dictaban leyes torcidas. Entonces era un gobierno tiránico al que estaba sometido Lot. Y Abraham no estaba sometido a ese gobierno. Tal vez uno pudiera decir que Abraham vivía un poco más inseguro que Lot, pero Abraham era libre, mientras que Lot pudiera tal vez tener más seguridad en Sodoma, pero era esclavo. Y por eso uno puede entender por qué se predica que el pueblo de Dios debería vivir en el campo. Porque tú al vivir en la ciudad vas a estar sometido a la maldad de esa ciudad. Cuando la maldad está en el corazón de la mayoría, entonces las leyes que se dicten en esa ciudad van a ser leyes torcidas. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 4 al 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Es de locos, hermanos. Nada de privacidad tenía Lot. Y también vemos que se nos dice que los hombres de Sodoma rodearon la casa de Lot. Y es una frase que nosotros vemos también en el Apocalipsis. Leamos Apocalipsis 20, versículo 9. Y subieron los impíos sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hermanos, ¿ustedes piensan que es coincidencia que se repite todo, inclusive que cae luego fuego del cielo? Es decir, que así como los sodomitas rodearon la casa de Dios en los tiempos finales, los sodomitas modernos van a rodear también el campamento de los santos y luego va a volver a llover fuego del cielo. Es impresionante, hermanos. Claro que todos estos eventos nuestra mente quiere que ocurran uno tras otro, pero así no funciona la profecía, ¿ok? Estos eventos están separados en el tiempo. Pero luego no nos olvidemos que en el 2020 hubo un intento de rodear tu casa. Nosotros lo vimos, y los moradores de la Sodoma global venían a tocarte a la puerta para que sacaras a tu familia afuera, para ellos conocerlos e inocularlos con el bestialismo in vitro. Entonces ahora todavía esto era peor, ya no era ni siquiera sodomía, ahora era bestialismo in vitro, en donde te ponen en tu cuerpo ADN de animal, fluido animal en tu cuerpo. Hermanos, es de locos. Pero eso se vio donde con mayor fuerza en las ciudades. Sin embargo, también se dice que fueron al campo, de casa en casa.
pero luego el asunto se detuvo. Miremos que en China fueron también de puerta en puerta, como los moradores de Sodoma, y si la persona no quería ponerse el bestialismo in vitro o el bautismo negro, entonces le clavaban tablas en la puerta de su casa o apartamento para que no saliera. Y la única manera de que esa persona pudiera salir era con el bestialismo in vitro o bautismo negro. ¿No es realmente algo atroz? Se repite la historia de una forma impresionante, hermanos. Y imaginémonos eso, es que estos moradores de Sodoma estaban rodeando la casa de Lot. Lot estaba ahí, prisionero en su propia casa, y la única manera de liberarse del problema era entregando a su hija y entregando también a los visitantes que él tenía en su casa. Y luego seguramente también seguía Lot, hermanos. ¡Qué locura! Sabemos que no iban a dejar a ni uno solo. Todos en la casa de Lot iban a ser conocidos por la multitud. Entonces, hermanos, uno pudiera ver esos eventos y ver la vida de Abraham y la vida de Lot y decir que es mejor vivir en el campo. Pero uno también se pregunta esto, que la mayoría de siervos de Dios en estos tiempos no vienen del campo, vienen de las ciudades, y eso es muy curioso y tiene que ver con que el primer mensaje de vivir en el campo fue malentendido. Muchas personas huyeron al campo, se escondieron en el campo, y entonces al esconderse, se escondieron inclusive de la verdadera palabra de Dios, se escondieron de la unción del Espíritu Santo de Jesús. Esa no era la idea. Nunca la idea fue que el pueblo de Dios se recluyera en el campo. Entonces, hermanos, se hace evidente que vivir en el campo recluido también tiene un grave perjuicio, y es que te impide recibir la verdad. No tienes internet, no tienes celular, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a recibir la verdad? Vives en una área alejada. ¿Cómo puede alguien llegar a ti? Entonces es un problema. Claro que para Dios no hay nada imposible, y Dios permitió todo esto del internet precisamente para poder llegar a esas personas que se fueron a vivir al campo y que se escondieron en el campo, que no era la idea. Entonces no debemos apartarnos de la verdad, sino antes debemos venir a la verdad. Claramente no estamos llamados a escondernos ni a huir del mundo. Es decir, porque Jesús ya nos dio la señal para escondernos y huir del mundo. Y es cuando veamos a la abominación desoladora rodeando la ciudad. ¿Ok? Por eso el apóstol Pablo también dice en 1 Corintios capítulo 5 versículo 9 al 10: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Entonces, no estamos llamados a juntarnos con idólatras ni avaros, pero tampoco estamos llamados a huir del mundo, a salir del mundo. Y nosotros vemos que el mensaje de vivir en el campo sin haber visto la abominación desoladora ha sido un mensaje tergiversado, porque las personas se han escondido, han salido del mundo y se han recluido en el campo. Finalmente, lo que de verdad debería haber ocurrido es que las personas que vivían en el campo volvieran a la ciudad para estar en el mundo y no salir totalmente del mundo, porque Dios quiere que tú interactúes en la ciudad. Dios quiere que las personas te pregunten: oye, el sábado tengo un cumpleaños, quiero que vengas, y tú les respondas: lo lamento, pero el sábado no puedo, porque para mí el sábado es un día especial, es un día de reposo. Y Dios también quiere que las personas te digan: oye,
Nuestro Dios es el mismo Dios y es el Dios de todas las religiones, y tú digas, no, yo no creo en ese Dios trinitario en el que ustedes creen. Yo solamente creo en el Padre y en el Hijo. Y así Dios quiere confrontarte con el falso sistema religioso. Por eso Dios no quiere que tú te recluyas en el campo para huir del mundo. Sino que si vas a vivir en el campo es para trabajar en la ciudad, o que de alguna manera vivas en un sitio donde estés en contacto con el mundo, pero no para estar en yugo desigual con los fornicarios o con los idólatras, porque ese es otro asunto. Dios no quiere que tú te vayas con otra religión sabiendo que esas personas son idólatras y solo porque ellos viven en el campo te vas a ir con ellos. Eso es un gravísimo error y es hacer yugo desigual. Entonces, este mensaje que ha sido predicado mayormente en Estados Unidos de vivir en el campo, curiosamente se aplica mucho para ese país, porque es en ese país donde tú puedes viajar del campo a la ciudad fácilmente, pues las carreteras están todas pavimentadas y la gasolina es más económica y toda persona tiene vehículo y todo se facilita. Pero de repente en Centro y Suramérica la cosa es a otro precio. Irte a vivir en el campo para luego tú irte a trabajar en la ciudad, pues no es así de fácil. Aunque cada país tiene subregiones en donde pueda que esto sea posible. En la mayoría de los casos, sin embargo, no lo es. El campo en Centro y Suramérica es una región bastante agreste. Inclusive las carreteras están en muy mal estado. En algunos casos solamente pueden entrar vehículos de mucho valor, camperos costosos. Inclusive también vemos que si entraste a tu casa en el campo, es muy posible que si llueve no puedas volver a salir. Y también vemos que la infraestructura en Centro y Suramérica en el campo es muy precaria. No hay escuelas y no hay sitios en donde tú puedas reunirte fácilmente con otras personas. Además, eso para no decir que la delincuencia en el campo, en Centro y Suramérica es rampante y unida con la corrupción de los gobiernos, lo cual es peor, porque luego nunca pueden atrapar a los criminales, ¿verdad? Plop. Sin embargo, hermanos, claro que tú en Estados Unidos puedes vivir idílicamente en una casa campestre y pues vas a estar muy seguro, y si quieres tienes armas y todo es legal, y si a alguien se le ocurre meterse en tu propiedad, pues debes saber que tú seguramente estarás armado, y eso obviamente va a hacer que los ladrones no quieran entrar a tu propiedad. Y no es que esté promoviendo que las personas deban tener armas, de ninguna manera. Claro, se te hace muy fácil en Estados Unidos irte de tu casa al campo y dejar a tus hijos solos o a tu esposa sola en una casa campestre. Pero en Centro y Suramérica, a ver, ¿cómo vas a dejar a tu esposa y a tus hijos solos en una casa en el campo? Como que no es lo mismo, hermanos. La situación es a otro precio en Centro y Suramérica. Entonces, uno puede también ver que el mensaje de vivir en el campo pareciera no aplicar en todos los países. Pareciera que Estados Unidos es un país privilegiado para hacer eso, para vivir en el campo, pero en los países de Latinoamérica la cosa es realmente a otro precio. Como si fuera poco, si uno pudiera pensar que en el campo hay menos vicio, pero así no es la cosa en Centro y Suramérica. En el campo hay cantinas, venta de licor, sitios donde juegan billar, y mucha gente en el campo también tiene un muy pero muy bajo nivel educativo, lo cual también dificulta que conozcan la verdad. Y como si fuera poco, en el campo también vemos la sodomía, tal vez mucho más fuerte que en la ciudad, inclusive en algunas regiones el bestialismo. Entonces, hermanos,
El llamado de Abraham de salir de Babilonia y vivir en el campo parece no ajustarse a las condiciones de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, sobre todo para los ciudadanos de países que no son Estados Unidos, donde la vida en el campo es una casi condena a la pobreza absoluta. De hecho, los salarios de un trabajador del campo en Latinoamérica están en la parte más baja de la pirámide salarial, mientras que si vives en Estados Unidos en el campo, aún puedes tratar de tener un estilo de vida cómodo, tener un auto, comodidades y puedes desplazarte a la ciudad libremente, cosa que no va a ocurrir en Centro y Suramérica. Y lo curioso de todo, hermanos, es que a la final, a medida que se acerca la segunda venida de Jesús, el campo empieza a resurgir, aún en Latinoamérica. Los salarios del campesino van a aumentar y esa pirámide salarial que tenemos hoy en día pronto se va a invertir y resulta que los que trabajan en el campo pronto van a ganar mucho más que aquellos que trabajen en la ciudad, y eso se debe al proceso de que la abominación desoladora empieza a rodear las ciudades, porque es algo que vimos en el 2020, cuando precisamente la abominación desoladora trató de sentarse en el lugar santo. Sin embargo, luego se retiró, pero sí pudimos ver cómo los trabajadores del campo fueron declarados como trabajadores esenciales, mientras que trabajadores de la ciudad que eran mejores pagados, como economistas, ingenieros de sistemas o arquitectos, fueron declarados como no esenciales. Y ahí podemos ver un detalle muy importante. Sin embargo, luego sabemos que la crisis del 2020 no fue esa señal de huir de la ciudad al campo, porque aún falta la imposición del nombre y de la marca de la bestia, que sí será la crisis final y será esa señal para huir completamente de la ciudad y para recluirse en el campo. Y será en ese momento que ya tú no puedes volver a la ciudad. Entonces ya tú puedes diferenciar entre los dos conceptos. En el primero, en el cual te vas a vivir al campo, puedes volver a la ciudad, ir al campo y volver a la ciudad y así hacerlo diariamente. Es la idea de que tú estés en contacto con la ciudad, pero viviendo en el campo. Es como lo que se ha dicho sobre ese tema. En el segundo concepto, cuando ves la abominación desoladora sentada en el lugar santo, entonces tú huyes de la ciudad al campo, pero no puedes volver ya a la ciudad, ni siquiera a buscar ropa. Debes salir huyendo de forma total de la ciudad para no volver nunca más. Esas son las dos diferencias. Y esa segunda forma es cuando la abominación desoladora empieza a rodear la ciudad, igual que los habitantes de Sodoma empezaron a rodear la casa de Lot. En este caso nosotros podemos ver ciertas señales que nos revelan que la abominación desoladora está tratando de rodear las ciudades. La primera es la inflación rampante, es decir, que los recursos que antes estaban disponibles fácilmente en la ciudad ahora no lo están tan fácilmente, y esta crisis se asimila mucho a la crisis del caballo negro, al tercer sello. Leamos en Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces,
Cuando estamos en la crisis del caballo negro, vemos que los alimentos suben exageradamente de precio. El denario era el salario de un solo día de trabajo. Imagínate entonces cuando el sueldo de un día de trabajo te alcanza solamente para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Es decir, realmente te toca trabajar todo el día para comprar algo así como 4 pedazos de pan. Entonces es una crisis realmente fuerte. Es algo que empezamos a ver. Los precios de los alimentos están subiendo de precio. Y aquí nosotros de nuevo tenemos un conflicto mental. Porque toda la vida hemos estado acostumbrados a vivir en un mundo donde los alimentos, los recursos y todo lo básico necesario para nuestra vida es muy abundante y barato. Pues de eso se trataba la ciudad, ¿no? De que todo estaba muy asequible y barato. Y resultaba que aquello que era costoso eran los productos fabricados, como motos, vehículos, televisores, neveras, todo lo que es realmente muy elaborado. Pero ¿qué pasa? Porque ahora el Papa Francisco, que es la abominación desoladora, ha tergiversado totalmente la segunda venida de Jesús y ha convertido todas las señales que nos muestran que Jesús pronto viene en una doctrina pseudocientífica llamada cambio climático. Y bajo la narrativa de este cambio climático, ahora todos estos productos fabricados por el hombre contaminan el medio ambiente y son los causantes de esas señales que Jesús profetizó que nos revelan su segunda venida, como por ejemplo pestilencias, hambrunas y terremotos, lo cual debía llevarnos a entender que la segunda venida de Jesús era inminente. Y nunca debíamos pensar que era porque estamos arrojando mucho CO2 a la atmósfera. Pero así es que el mundo entero ha sido engañado precisamente por la abominación desoladora. Y cuando los hombres ahora ven que hay una tormenta o un terremoto, piensan que es porque las fábricas están arrojando mucho CO2 a la atmósfera y plop. Entonces ahora todos esos productos también son escasos, pero no solo esos, sino que recursos que antes eran muy abundantes y económicos ahora empiezan a ponerse costosos, y es algo que nos cuesta trabajo aceptar. Pero imagínate un día en que un pedazo de pan llegue a costar $100 y que la energía eléctrica sea tan costosa que solo puedas usarla un par de horas al día. Imagínate que el agua sea tan cara que solo te vendan por vasos de agua. Imagínate que los alimentos sean tan costosos que de repente solo tengas acceso a unos cuantos tomates y un plátano. Entonces esa es una manera en que la abominación desoladora empieza a rodear la ciudad, porque ahora se hace mucho más difícil que entren recursos a la ciudad. Y finalmente eso es lo que nos lleva a que está por colapsar todo el sistema, porque está bajo ataque. Me refiero al sistema de las ciudades. Es impresionante, hermanos. Entonces, aquello que para nosotros no valía nada, que era fácilmente asequible, como la gasolina, la cebada, el trigo, el agua, son recursos que para nosotros eran muy básicos, pero ahora vamos hacia un mundo en donde el esfuerzo que tendrá que hacer una persona ya no será para comprar un celular, sino para alimentarse, para bañarse o para tener un poco de energía. Imagínate eso, y son señales claras. También vemos esta agenda por imponer un código QR para entrar o salir de la ciudad. Es algo de locos. Esto ya empieza a ser una realidad en grandes ciudades de algunos países. Miremos lo que está pasando en Sudamérica. Ahora le hacen seguimiento a tu gasto de agua mensual, y si de repente tienes un gasto un poco superior al de los meses pasados, entonces te van a multar porque has consumido más agua que tu promedio general.
Y uno se pregunta, pero por favor, es decir, si ahorras agua, entonces tú mismo te clavas el cuchillo, porque luego, si gastas un poco más de agua de la que ahorraste el mes pasado, te van a multar. Y entonces si vuelves y ahorras agua, te multan nuevamente. ¿Ves? Vamos a un sistema realmente draconiano. Esto es lo que viene para las ciudades. Es un sistema tiránico, horripilante, que por supuesto aquellos que vivan en el campo pues van a estar ahora en una situación un poco distinta. Porque ya no se va a tratar de quién tenga un iPhone o un carro o una moto o un televisor, sino que ahora se va a tratar de quién tenga agua, de quién tenga alimento, recursos que son básicos, que antes estaban abundantes en la ciudad. Así que se empiezan a invertir un poco los papeles. Es en ese momento que las palabras de Jesús tienen mucho peso. En el momento en que Él le dice a sus apóstoles que salgan de Jerusalén, porque precisamente esa ciudad se va a poner invivible, porque va a venir un arrasamiento, y cuando ellos estén en los montes, pues van a tener amplitud de recursos, y aquello que es básico para la vida, lo van a tener en forma abundante. Y ahí también vemos cumplirse la profecía de Apocalipsis 12, versículo 15 al 16. Leamos: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces vemos que la mujer representa a la iglesia de Cristo y la serpiente representa al falso sistema religioso unificado con el Estado. Y este sistema religioso falso desata una persecución feroz en contra de los santos de Dios. Y nosotros vemos que las ciudades ahora empiezan a ser vigiladas a través de inteligencia artificial, y pronto solo aquellos que tengan el nombre o el número o la marca de la bestia podrán comprar y vender libremente. Entonces, en una situación como esa, pues la persona que sale de la ciudad al campo, que aquí podríamos llamarlo la tierra, pues va a tener una ayuda muy grande. Aquí es cuando la profecía dice que la tierra abrió su boca, porque esa persona que estaba en una ciudad huye a la tierra, donde ahora esa persona puede tener los frutos y el agua necesarios para vivir y subsistir en un periodo de persecución. Entonces, en ese momento las palabras de Jesús se cumplen. Leamos en Isaías capítulo 33, versículo 15 al 16. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas, fortaleza de rocas, será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Ahí lo tenemos, hermanos. Entonces, cuando la persona sale de la ciudad al campo, que es la tierra, tendrá su agua y su pan seguro, porque hay abundancia de recursos, algo que ya no es la realidad en una ciudad. Entonces, muchos que están en este sistema de vivir en el campo, para poder volver a la ciudad de cuando en cuando, piensan que ellos ya estarán de alguna manera en el campo cuando se desate esa persecución. Y de esa forma ellos piensan que no tendrán que salir huyendo nada más con la ropa puesta, porque ellos ya habrán construido un lugar en la ciudad, hermanos. Entonces, ahí es donde muchos, por eso, quieren desde ya irse a vivir al campo, precisamente para evitarse esa salida urgente de la ciudad. Entonces, ¿qué hacer, hermanos? Ahí es donde la única respuesta a esa pregunta es como Jesús nos lo reveló: orad
para que vuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Es decir, que Jesús nos revela que Él no quiere que nuestra salida sea así, despavorida, afanada, pero las palabras de Jesús simplemente le dan contundencia al hecho que cuando la abominación desoladora esté rodeando la ciudad, no debemos volver jamás de vuelta a la ciudad. Pero Jesús tampoco quiere que huyamos de forma en que lo único que llevaremos con nosotros es la ropa que tenemos puesta. Por eso hay que orar para que nuestra huida o nuestra salida de la ciudad no sea ni en invierno ni en sábado, ¿ok? Y de forma de que podamos salir de la ciudad de forma ordenada. Porque luego, cuando tú quieres salir de la ciudad al campo sin esta oración que Jesús te dice, vas a encontrar 1001 problemas. El dinero no alcanza. El lugar que se ha escogido no es el correcto. Y las personas que viven contigo no están convertidas. Y ellas van a ser una carga en contra tuya si te vas a vivir al campo con ellos. Y tampoco quieres irte a vivir al campo solo y dejar a tus familiares atrás. Hay personas que están muy jóvenes y otros están muy ancianos como para irse a vivir solos al campo y necesitan de alguien que los ayude para vivir en el campo. Cada persona tiene incontables situaciones, como también ya lo dije al principio del video. Aquellos que viven en Estados Unidos pues tienen una mayor facilidad para irse a vivir al campo porque son regiones que están más desarrolladas, mientras que en Latinoamérica pues no vas a encontrar mucha infraestructura en el campo. Las carreteras están en muy mal estado y por eso, hermanos, la mejor respuesta a este dilema es lo que Jesús nos dice: orad para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en sábado. Porque, de nuevo, Jesús les dice a los apóstoles que permanezcan en Jerusalén hasta que sean ungidos con el Espíritu Santo de Jesús. Entonces, el asunto no es si salir o no de la ciudad, sino cómo y cuándo salir de la ciudad. Ahí hay dos puntos importantes, porque muchos adventistas salieron de la ciudad al campo y se recluyeron y se aislaron de una forma tan fuerte que no han podido recibir ni la lluvia temprana y tampoco van a recibir la lluvia tardía. Y ahí no se están cumpliendo las palabras de Jesús de permanecer en Jerusalén hasta que sean ungidos con el Espíritu Santo. Por eso no debemos aún aislarnos. Tenemos que estar en contacto para que tú puedas recibir la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, cuidado cuando tú no entiendes las dos situaciones para salir del campo, porque la situación en la que tú quedas aislado de la ciudad todavía no ha ocurrido. Y si tú te vas al campo para aislarte, para recluirte, pues te vas a perder de la lluvia temprana y de la lluvia tardía, ¿ok? Por eso debemos estar orando para salir de la forma correcta y en el momento correcto, de la ciudad al campo, hermanos. Porque si salimos de una manera incorrecta, vamos a ir con gente con la que no deberíamos estar, inclusive si son aún nuestros familiares, porque ellos van a ser los primeros que van a estar renegando de la vida en el campo, porque no le van a encontrar ningún sentido al por qué vivir en el campo mientras que pudieran vivir en la ciudad. Otro problema muy grande es que te vayas a vivir al campo con personas de otra religión, con personas que no conocen la verdad y que ahora empiezan a llevarte por otro camino. Eso también está muy mal. Entonces, si tú vas a salir de la ciudad al campo, debes salir con personas que están de acuerdo contigo espiritualmente, que conocen la verdad como tú la conoces y están de acuerdo con esa verdad. Es un asunto muy claro, porque si luego te unes con personas que no tienen tu misma fe, pues vas a caer en apostasía, porque estás haciendo yugo desigual y luego vas a tener inconvenientes
te vas a desanimar y vas a terminar en una decepción queriendo regresar de vuelta a la ciudad. Hay personas, por ejemplo, que están casadas y su cónyuge no acepta la verdad. Si tú sales de la ciudad al campo con esa persona que no acepta la verdad, te van a dejar solo viviendo en el campo y esa persona se va a devolver a la ciudad. El plan de Dios es que tú no termines en solitario en el campo. Todo lo contrario, hermanos. Leamos en Salmos capítulo 68, versículo 6. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¡Wow, hermanos! La palabra de Dios se cumple de forma contundente. Las ciudades se van a convertir en tierra seca, pero cualquiera que sea santo de Dios y esté desamparado, va a vivir con una familia que lo va a acoger y lo va a ayudar. Es un mensaje muy bello. Por eso el punto primordial para salir de la ciudad al campo es orar, hermanos. No te desesperes, no entres en pánico ni en temor. Claro que tenemos que salir de la ciudad al campo, pero debemos orarle a nuestro Padre Eterno para que nos guíe. Porque como sabemos también, la fe sin obras está muerta. Y antes de que Dios partiera en dos el mar, Moisés tuvo que marchar hacia adelante. Leamos en Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Amén, hermanos. Entonces tienes que tener fe y debes ir hacia adelante. Qué palabras tan contundentes, porque así será nuestra salida de la ciudad. Pronto llegará el día en que no volveremos más a la ciudad. Sin embargo, tenemos que tener fe, aunque parezca imposible, porque no tenemos los recursos, porque no encontramos un lugar correcto, porque hay multitud de problemas, hermanos. Es que aun y si tú tuvieras el dinero, vas a buscar una propiedad y no la encuentras, que porque no tiene esto, no tiene aquello, no tiene agua, que porque está en un lugar que no debe estar, por los vecinos. Es de locos. Entonces es Dios quien te guía. Sin embargo, eso no quiere decir que tú te vas a decepcionar. No, simplemente continúa. Porque luego, hermanos, déjenme decirles esto: van a encontrar problemas, decepciones en esa búsqueda de salir de la ciudad al campo. Y cuando ustedes quieran tratar de salir, van a ver que algo se los impide, que van a encontrar problemas en el campo. Van a ver situaciones que les van a decir: wow, ¿qué pasa? No quisiera vivir ahí. Y se van a frenar. Todo eso, hermanos, Dios lo permite porque aún no es el momento para algunos. Para otros sí, tal vez. Algunos han podido salir fácilmente de la ciudad al campo. Algunos pueden ir del campo a la ciudad de vuelta una y otra vez, porque la región donde viven se los permite. Pero otros viven en una región donde eso no es posible. Y en esa región o vives en la ciudad o vives en el campo, pero no puedes viajar entre las dos. Así que Dios sabe la condición de cada persona. Por eso vas a encontrar situaciones difíciles si aún no has salido de la ciudad. Por eso tenemos que tener fe. Pero tú sigue buscando cómo salir de la ciudad al campo. Tal vez haz un curso sobre agricultura. Tal vez aprende sobre el campo. Aprende cómo cultivar tus alimentos. O tal vez busca opciones
donde puedas vivir en una hacienda. Entonces, no pensemos que nos vamos a quedar en la ciudad y que ya fue. No, oremos para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Ahora que ya tenemos un conocimiento mucho más preciso de los eventos finales, también puede ocurrir algo que es la voluntad de Dios. Por ejemplo, que huyas de una ciudad muy grande a una ciudad más pequeña. Y eso es acorde a la voluntad de Dios. Leamos en Mateo capítulo 10, versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este es otro eslabón en el rompecabezas. De nuevo, Dios no quiere que te aísles y que te recluyas en el campo para esconderte. No todavía, no es lo que dice la palabra. Dios, muy al contrario, quiere que tú sigas en contacto con los impíos para que estés dando testimonio de la verdad. Y es posible que Él permita que algunas ciudades grandes se vuelvan más tiránicas y draconianas que otras ciudades más pequeñas. Y tú estás en libertad entonces de salir de la ciudad grande y draconiana para irte a una ciudad más pequeña. Y así repetir el proceso una y otra vez hasta que finalmente, pues, todas las ciudades del mundo sean rodeadas por la abominación desoladora y ahí sí tengas que huir al campo para nunca más volver a la ciudad. Como lo dijo Moisés, nunca más volverás a ver los rostros de los impíos. Y esto es lo que ocurrirá cuando ya estemos en la última crisis, que es cuando se imponga la marca de la bestia y las personas hayan cometido la blasfemia imperdonable contra el Espíritu de Jesús. En ese caso ya de nada servirá que tú estés en contacto con los impíos para darles testimonio de la verdad, porque ya ninguno de ellos tiene redención. Entonces podemos ver que hay grandes errores en esta prédica de salir de la ciudad al campo, en donde tú estás buscando aislarte y esconderte del mundo, pero Dios no quiere eso para ti todavía, porque tú tienes la verdad y Él quiere que tú estés confrontando esa verdad con los impíos. Entonces, ahora, volviendo a Abraham, vemos que hay una diferencia entre el mensaje que Dios le da a Abraham y el mensaje que Dios nos da a nosotros, que somos la iglesia de los últimos días. Leamos en Génesis capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, que Dios le dijo a Abraham que él construiría una iglesia a través de la descendencia de Abraham, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 11 versículo 17 al 18. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. El caso de Abraham es muy distinto al de nosotros, porque Abraham sale de Babilonia para iniciar una nueva iglesia, un nuevo pueblo de Dios a través de su descendencia. Es una palabra que tiene un cumplimiento final con Jesucristo, quien toma ahora a todos los que están regados en las cuatro esquinas de la tierra y los convierte en hijos de Dios. Todos los que guardan la ley de Dios ahora son hijos de Abraham e hijos de Dios. Leamos en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Ahora, el mensaje para nosotros que estamos en el fin del mundo no es irnos al campo para construir una iglesia. No, ese no es el mensaje de nosotros. El mensaje para nosotros es advertirle a las personas que están en Babilonia, que son en primera instancia el falso sistema religioso y luego las ciudades,
a que salgan de Babilonia. El mensaje es precisamente sacar a cuantos hermanos sea posible de Babilonia. Estamos llamados a eso, a compartir los videos de Cusatón para que estos hermanos salgan de Babilonia. Así que no estamos llamados a salir volados todavía al campo, a vivir recluidos y escondidos. No, estamos llamados a buscar hermanos como una aguja en un pajar, compartiendo videos y compartiendo la verdad, para que estos hermanos despierten de su letargo y salgan de Babilonia, hermanos. Entonces ese es el llamado. Y por eso también Jesús declara que tendremos que dar testimonio ante jueces y magistrados. Leamos en Marcos capítulo 13, versículo 11. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis de lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Entonces no pienses que porque te fuiste a vivir al campo, entonces ahora vas a estar de alguna manera aislado de la persecución y que no vas a tener que dar testimonio ante jueces y magistrados. No, así no va a ocurrir, porque Dios precisamente quiere eso. Quiere que su palabra sea conocida a nivel global y de esta forma las personas impías serán juzgadas, pero también los siervos de Dios despertarán de su letargo y se darán cuenta del engaño en el que están. Leamos en Hechos capítulo 9, versículo 15 al 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Asimismo, el Señor Jesús te va a revelar que no es para tu desgracia, sino para tu conveniencia, que tú sufras por Jesús, de acuerdo a lo que tú hayas hecho en tu vida, a los pecados que hayas cometido. El Señor te va a mostrar el camino a tu salvación eterna. Y por eso nosotros vemos, hermanos, que no es tiempo de esconderse en el campo. No es tiempo aún, hermanos. Muchos predicadores adventistas culpan a Lot, que porque demoró demasiado tiempo en Sodoma, que debió haber salido inmediatamente cuando el ángel llegó a su casa para decirle que esa ciudad sería destruida. Y dicen que Lot debió haber huido en ese mismo instante. Pero uno puede entender a Lot. ¿Qué más debía hacer el hombre sino advertirle a sus familiares de lo que estaba por ocurrir en Sodoma? Y desafortunadamente sus familiares se burlaron. Leamos en Génesis capítulo 19, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Pero pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Cuántas personas no se ríen y se burlan, hermanos, cuando les decimos que viene la marca de la bestia y que la segunda venida de Jesús es inminente? Se burlan. Les decimos que vienen hambrunas, pestilencias, terremotos, y se burlan, hermanos. ¿Y qué pasa? ¿No es ese nuestro deber también, advertirles? ¿Cómo puede Lot ser culpado por permanecer mucho tiempo en Sodoma después de que los ángeles llegaron a su casa? Porque eso es precisamente lo que Lot debía haber hecho, advertirle a toda su familia. Entonces no es culpa de Lot que sus yernos se burlaran del mensaje de salvación. La salvación llegó a la casa de sus yernos y ellos la rechazaron. No es culpa de Lot, es culpa de sus yernos. Es lamentable, pero Lot hizo lo que tenía que haber hecho. Tal vez uno puede decir que el error de Lot fue separarse de Abraham, porque Lot estaba junto con Abraham y debió quedarse ahí con Abraham. Pero lamentablemente
Lot se fue a Sodoma. Y uno se pregunta, hermanos, ¿estamos en los días de Abraham o en los días de Lot? Leamos en Lucas capítulo 17, versículo 29 al 30. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Y es algo que se cumple, hermanos. Pues estamos llamados a advertirles a quienes están a nuestro alrededor de lo que está por ocurrir, y resulta que ellos se burlan, tal como le ocurrió a Lot. Es lamentable, hermanos, pero ¿qué más podemos hacer? Es lo mismo que hizo Lot, sino advertirles a todos. Y desafortunadamente el mundo se convierte en una gran Sodoma global. ¿Y a nosotros qué más nos queda? Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, no olvidemos que estamos en el día de la expiación, el día de la aflicción, y por eso nosotros como Lot afligimos nuestra alma día a día por los pecados que se cometen ahora en la Sodoma global. Y de esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos celebrando el día de la expiación como debe ser, porque quien no celebre ese día será cortado del pueblo. Leamos en Levítico capítulo 23, versículo 29. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Entonces, ¿qué pasa si estaríamos en el campo, recluidos, en una muy bella villa campestre, todo muy lindo y alejado de todos los problemas que uno puede encontrar en el mundo? Pues entonces no estaríamos en aflicción. Entonces nadie debe irse al campo a recluirse, a aislarse. No, si vas al campo, tienes que seguir en contacto con las personas, no solo de esa región, sino de las ciudades. De esta manera, no solo estás en aflicción, sino que también le estás advirtiendo a las personas lo que está por venir. Y entonces por eso el apóstol Pablo dice que el justo vivirá por la fe, porque Lot era justo, y así nosotros también. Y somos justos porque guardamos la ley de Dios, algo que los sodomitas no hacían, así como ocurre hoy en día. Las personas no guardan la ley de Dios, entonces ni son justas ni tienen fe, porque solo el justo es el que tiene fe, porque la fe sin obras está muerta. Entonces, hermanos, aquel que no tiene fe, pues no guarda la ley y precisamente no puede estar afligiendo su alma, porque no tiene nada por qué afligirla. Porque es precisamente el guardar la ley lo que hace afligir nuestra alma, porque vivimos en medio de una casa rebelde que no guarda la ley, porque no tienen fe. Y pues claro, eso hace que ellos entren en pánico y en miedo cuando de repente uno les predica este mensaje. Se asustan mucho, se llenan de pánico total, y es precisamente porque no tiene fe. Pero ¿qué dice la palabra, hermanos? Leamos en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Qué bello, hermanos. El día del juicio es para los impíos, no para los piadosos. Entonces, habiendo aclarado ya todo, de nuevo, si tú vives en un lugar donde se te facilita irte a vivir al campo, pues anda, ve con tu familia y vive en el campo, pero no para aislarte, no para recluirte, sino para seguir en contacto con todas las personas impías y aún el pueblo de Dios también, para que puedas recibir no solo la lluvia temprana, sino también la lluvia tardía. Porque si te separas de la iglesia, no puedes recibir la lluvia tardía por ningún motivo, hermanos. Y entonces, si esa puerta de salir de la ciudad al campo está abierta para ti, pues hazlo.
Pero si de repente esa puerta está cerrada para ti por muchas situaciones, pues entonces ya tienes la fórmula. Estad en oración para que tu huida no sea ni en invierno ni en sábado, y para que no caigas en la tentación que viene a el mundo entero, para que las personas vendan su alma por un plato de lentejas. Nosotros vemos estos eventos muy claros. Viene una trampa terrible y ya ha empezado. Todo se está encareciendo al mismo tiempo que el dinero físico es recogido de las calles y el dinero digital se vuelve la norma. Ahora todos los pagos son digitales y pronto los fanáticos religiosos del Vaticano te van a bloquear del sistema si no les obedeces los dogmas del Papa de Roma. Entonces, claro, ¿cómo vas a pagar tus gastos, tus cuentas, si vives en una ciudad? Mientras que en el campo se facilita porque la tierra no te exige dinero para darte frutos, sino solo trabajo. Y de esa forma, por eso es que salir de la ciudad al campo te va a permitir estar en una posición mucho más fuerte para afrontar esta crisis final de la marca de la bestia. Pero de nuevo, hermanos, todo se reduce a la oración, precisamente para que no venga a nosotros esa tentación de violar la ley, no solo para tratar de salir de la ciudad, sino tal vez para tratar de alimentarnos. Leamos en Apocalipsis 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Lo vemos, hermanos, lo primordial es guarda la palabra de Dios, obedece la ley de Dios, y de esa forma, orando, no entrarás en tentación, porque la tentación es precisamente la que viene al mundo entero, en donde muchos ya cayeron en ella en el 2020, cuando se les dijo que si no se ponían el bautismo negro, no podrían viajar o trabajar o salir de sus casas y plop. Cayeron en la tentación. Leamos en Mateo capítulo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que, hermanos, no es solamente guardar la ley, sino también es orar, hermanos. Orar precisamente para que no seamos puestos en una situación en donde caigamos en una trampa y terminemos cediendo a lo que quiere la abominación desoladora. Eso es caer en la tentación. Y por eso la fórmula es orar, hermanos. Leamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¡Wow, hermanos! Ahí lo tienes. Cuando venga la abominación desoladora y tú tal vez no hayas podido salir de la ciudad, Dios te dará la salida. Para que no caigas en la tentación, para que no seas acorralado en un callejón sin salida, en donde o le obedeces a la abominación desoladora, o mueres de hambre, o tu familia muere de hambre. Es una decisión horrenda y Dios no te va a poner en una situación en la que tú serás tentado mucho más de lo que puedas soportar. No. Dios te va a permitir que tú puedas tolerar el problema y que puedas salir vencedor, inclusive dándote la salida para que no claudiques ante la abominación desoladora. Por eso, hermanos, de nuevo la fórmula es: velad para que nuestra salida no sea ni en sábado ni en invierno. Miremos cómo todo va ligado, porque Dios te da la salida para que podáis soportar. Pero si estás en oración, para que tu salida no sea ni en sábado ni en invierno.
Entonces no estés ni en pánico ni en terror, porque unos viven en el campo y otros viven en la ciudad y tú no has podido salir, porque ya vemos todas las aristas de esta situación. Algunos están en el campo pero están recluidos y no van a recibir ni la lluvia temprana ni la lluvia tardía. Porque para recibir la unción final del Espíritu Santo de Jesús, tenemos que estar en contacto con la iglesia verdadera de Cristo. Si somos de repente cercenados de la iglesia verdadera de Cristo, no vas a recibir esa unción final. Y si te recluyes y te aíslas en el campo, pues obviamente que no podrás recibirlo. Por eso es que hoy vemos que muchos de los siervos de Dios están en las ciudades, porque es ahí donde se les ha permitido entrar en contacto con la iglesia de Dios. Pero los que están recluidos, pues no han tenido los recursos, la facilidad de tener el internet para poder estar en contacto con la iglesia de Cristo. Entonces, todo tiene su tiempo. Salir de la ciudad al campo no es la pregunta, sino cómo y cuándo. Esa es la pregunta. Y esa pregunta te la resuelve Jesús en oración. ¿Qué tú vas a hacer? Padre Santo, guíanos en nombre de Jesús para salir de la ciudad al campo cuando sea necesario, para que no caigamos en tentación y blasfememos contra tu santo nombre, cometiendo la blasfemia imperdonable, que ya sabemos que también es recibir el nombre, el número o la marca de la bestia. Tremendo, hermanos. Hasta pronto. Les mando un abrazo y un saludazo.